Tenía 5 meses de embarazo cuando la ex amante de mi marido prendió fuego a nuestra casa. No lo llamé, solo empapé una toalla con agua del grifo, la apreté contra mi boca y nariz y me quedé quieta, esperando. No lo llamé porque en mi vida anterior sí lo hice. Grité su nombre pidiendo auxilio. Él era capitán de bomberos y llegó rápido. Me sacó de allí y el bebé se salvó. Pero Chloe, la mujer que nunca dejó de amar, seguía dentro. Cuando volvió a buscarla, ya fue tarde. Murió carbonizada. Me repetía que no había sido culpa mía, que descansara, que pensara solo en el niño que venía. Incluso pidió una excedencia para cuidarme. El día del parto me llevó al cementerio, hasta la tumba de Chloe. Bajo aquella tierra húmeda y fría, tomó al recién nacido en sus brazos. Creí que quería presentárselo, despedirse, bendecirlo, pero su expresión se quebró por completo. Sin soltar al bebé, me miró y dijo: ¿Sabes lo que se siente arder viva a Lara? No entendí. Su voz fue lo último que oí antes de que empezara a gritar. Ahora vas a experimentar exactamente lo que ella sintió. Olí la gasolina y comprendí. No recuerdo casi nada después, solo el calor insoportable, un alarido que quizá era mío, y su cara observándome como si ya estuviera muerta. ¿De verdad creías que podías hacerte la víctima eterna? Esto es lo que mereces por lo que le hiciste. Abrí los ojos. El humo denso me rodeaba otra vez. El olor ácido me asfixiaba, y el ardor en los pulmones me trajo de vuelta al presente. Cogí el móvil. Esta vez no marqué su número privado. Llamé al 911. Escuché las sirenas acercarse. Vi el camión del motor 12. Vi a Owen, mi marido, con todo el equipo puesto. Corrió hacia el edificio envuelto en llamas. Lo vi sacar a Chloe en brazos, como si llevara a una novia el día de su boda. Solo cuando ella estuvo a salvo, me arrastré hasta el pasillo y pedí ayuda a gritos. Sus compañeros me vieron, pensaron que bromeaba. «Venga ya, señora Thorne», dijo uno, riendo. ¿Le parece poco teatral? De pronto, un trozo de techo, una lámpara enorme, se desplomó y me cayó encima del vientre. Escupí sangre. Me miraron sin moverse. Apreté los dientes, repté entre humo y cascotes y me desvanecí en el césped. Todas las mascarillas de oxígeno, todas las compresas frías, todos los paramédicos giraban en torno a Chloe. Owen ni siquiera me dirigió una mirada. «Te lo tenías más que merecido», sisió. Estaba empapada en sudor y sangre. Sentía al bebé, sentía que lo estaba perdiendo. En la vida anterior, Chloe y yo habíamos llamado a emergencias. Él me eligió a mí y al niño. Volvió por ella, pero el techo se derrumbó y no pudo salvarla. Luego me consoló, me cuidó, y todo aquel cariño no era más que una venganza lenta, calculada hasta el último detalle. Ahora ni siquiera me ofrecía un vaso de agua. Vi cómo el charco de sangre crecía bajo mi cuerpo. «Ayudad a mi bebé», susurré. «Por favor». El bombero más cercano, amigo suyo de siempre, se giró por fin. Su cara era puro desprecio. Me dio un empujón con la bota. «Para de actuar, Lara. Todo el cuartel sabe que odias a Chloe. Dios, qué patética eres. Prender fuego a tu propia casa estando embarazada solo para que el capitán te preste atención. Pues está ocupado. Más te vale que ella esté bien, porque si no, se divorcia de tu locura». Sabía que Owen ya no me quería. No imaginaba que todo su equipo me detestara tanto. Una contracción brutal me atravesó. Apenas podía respirar. La piel me ardía y se llenaba de ampollas. Nadie me ayudó, hasta que una voz distinta dijo: «Oye, eso es mucha sangre. Esta mujer está realmente mal». «No», respondió el primero. «Es teatro. Solo quiere que el capitán la mire». «Vale, voy a buscarlo». No, recibí su desprecio, su rabia. Una mano enguantada me cruzó la cara. «Levántate, Alara. Deja de fingir. ¿Te has vuelto loca?», bramó Owen. «Iniciar un incendio y quedarte dentro a propósito. Das pena». Intenté explicarle. Tenía la garganta tan seca que no salía la voz. El vientre se me retorcía de dolor. Veía estrellas. Solo pude agarrarle la manga. «Ayúdame». Dudó un segundo. Luego apretó con fuerza su mano sobre mi abdomen hinchado. «Buen intento. Chloe ya me advirtió que te esconderías en algún sitio haciendo la víctima». Le creí. Se dio la vuelta para marcharse. «Capitán», gritó uno. «Está sangrando muchísimo». «Es falso, idiota», respondió Owen sin mirar. «Tiene 5 meses. No puede abortar así como así. Si quiere hacerse la muerta, que lo haga». El dolor se convirtió en un muro negro e impenetrable. Me hundí en él. Soñé con aquel profesor invitado, brillante y frío, del que me enamoré como una tonta. Lo perseguí sin descanso. Flores, cafés, partidos de baloncesto, hasta que aceptó salir conmigo. Creí que empezaba mi vida de verdad. Fue el principio de mi peor pesadilla. Citas canceladas, llamadas de emergencia que lo arrancaban de mi lado. Descubrí todo el día de la boda. Un correo anónimo con una cadena de emails de 10 años entre él y Chloe. Estuvo con ella siempre. Yo era la otra, y gané. Tuve tanto miedo de perderlo que nunca le dije nada. Cuando Chloe murió en la primera vida, sentí alivio. Él fue tan atento. Compró todo lo imaginable en cada tienda de bebés. Y todo, absolutamente todo aquel amor. Era una actuación para mantenerme tranquila y sana.
hasta el instante preciso en que pudiera destrozarme. Desperté en un hospital, pero no eran las llamas. Un hombre desconocido estaba a mi lado. ¿Ya estás despierta? Soy tu vecino del piso de abajo. Vi el humo, subí y te encontré tirada en el suelo. Lo siento muchísimo. Los médicos dijeron que el bebé... Sonreí con amargura. No es tu culpa. Gracias. Un desconocido se dio cuenta de que me moría. Mi propio marido. No. ¿Qué les pasa a esos bomberos? Refunfuñó el vecino. Te dejaron allí tirada. Ya he puesto una denuncia formal y está en todos los foros del barrio. Negué con la cabeza. Mi marido está muerto para mí. La mirada de compasión en su cara fue suficiente. Le pagué la factura del hospital y lo despedí. Los foros explotaron más de lo que esperaba. Capitán de bomberos deja ardera embarazada a Twitter, TikTok. El vídeo que grabó mi vecino, yo sangrando e inconsciente en el césped, se hizo viral. El departamento entró en crisis absoluta. Estaba a punto de enviarle a Owen los papeles del divorcio cuando recibí un mensaje de Chloe. Estaba en el mismo hospital, 2 plantas más abajo. Era una foto. Owen dándole caldo con cucharita. Cerré la app y lo llamé. Tardó 5 intentos en contestar. ¿Qué? Gruñó. ¿Quieres comprobar si Chloe está muerta? Siento decepcionarte. La salvé. Está perfectamente, Alara. No me puedo creer lo que hiciste. Intentaste matarla. Tienes 1 hora para bajar a su habitación y pedirle perdón o se acabó todo. Antes de que pudiera hablar, oí su llanto al fondo. Owen, no te enfades con ella. Si dice que yo prendí el fuego, es culpa mía. Solo dile que sí, por favor. Una embarazada no puede estar estresada. ¿Ves? Gritó él por teléfono. Ella es una santa y tú un monstruo. Yo me encargo. Perfecto, dije. Divorciémonos. Te mando los papeles por correo. Colgué. Los mensajes llegaron como una avalancha. ¿Dónde estás? ¿Te volviste loca? ¿Crees que me asusta divorciarme? ¿Embarazada y sola? ¿Vas a suplicarme que firme el certificado de nacimiento? Borra esa mierda de internet, Alara. No me obligues a contar al mundo quién eres de verdad. Lo bloqueé. Las enfermeras de mi planta cuchicheaban. ¿Has visto al tío de la 305? Guapísimo y súper entregado a su novia. Dicen que hasta cocina para ella en la cafetería del hospital. Yo solo miraba los formularios, en silencio. Esa noche el médico confirmó que la inhalación de humo y el golpe en el abdomen habían dañado irreversiblemente mi útero. Nunca podría tener más hijos. Mi primera reacción fue alivio. La reacción pública fue brutal. El comisionado de bomberos dio una rueda de prensa y me señaló directamente. Este incendio es consecuencia de una disputa doméstica trágica. La pirómana, la señora Alara Thorne, actuó movida por celos. Para demostrarlo, la cuenta personal de Owen publicó nuestra acta de matrimonio. La narrativa dio un giro de 180 grados. Mi nombre, mi cara, mis antiguas redes. Todo apareció. So pirómana embarazada. Alara la loca. Mi móvil no paraba de recibir amenazas de muerte. El personal del hospital empezó a tratarme como a una delincuente. No dije nada, solo esperé. El día del alta, le envié un mensaje a Owen desde un número nuevo. Mañana, 9 AM en el juzgado. Preséntate. Llamó al instante. Al fin sales de tu cueva, se burló. Te di una oportunidad y no la quisiste. ¿Divorcio? Vale, pero no te llevarás al niño. Eres una madre loca e incapacitada. Colgué. Abrí la app de seguridad del hogar y descargué las grabaciones de la cámara del salón 2 días antes del incendio. Allí estaba Chloe entrando sola, sin avisar, registrando cada rincón. La cámara no captó exactamente qué hizo, pero minutos después el sistema detectó una anomalía eléctrica junto al comedor. El fuego empezó justo allí. Las imágenes eran clarísimas. Chloe con el pelo recogido en un moño bajo, vaqueros claros, sudadera gris con capucha. Miraba a todos lados antes de entrar y cerraba la puerta con una calma escalofriante. Revisaba el salón, el comedor. Llevaba su bolso negro habitual en una mano. En la otra no se veía nada, hasta que se acercó a la cámara y su sombra proyectó la forma inconfundible de un mechero alargado. Guardé el archivo en 3 sitios seguros. Una memoria USB, una carpeta encriptada en la nube y una copia enviada a mi propio correo con asunto: entregar a mi abogada si me ocurre algo. Llamé a Laura Rivas, abogada recomendada por una amiga lejana. 42 años, pelo rizado castaño oscuro, gafas de montura gruesa, voz suave pero afilada como un bisturí. Me habló sin adornos ni compasión barata. Tienes la bala de plata. No la gastes en un tuit. Guárdala para el juicio. Primero solicitaríamos una orden de restricción inmediata y después iniciaríamos acciones legales por negligencia médica grave, violencia doméstica y tentativa de homicidio disfrazada. Ella lo dijo así, sin ambajes ni eufemismos. Tentativa de homicidio. Me preguntó si contaba con más evidencias. Le enseñé las capturas de pantalla de los mensajes eliminados entre Owen y Chloe, rescatados de mi viejo teléfono mediante una aplicación forense. Ahí estaban, de meses atrás. Ella escribía cosas como: esta vez no debe quedar embarazada, arréglalo. Y él contestaba: tranquila, está tan perdida en sus cosas que no se dará cuenta de nada. Laura apretó los labios y me miró fijamente. Esto ya no es solo un divorcio. Esto va a explotar y muy rápido. Me preguntó si me sentía a salvo. Le dije que no. Me habló de un refugio para mujeres en peligro
peligro, pero le expliqué que, por ahora, prefería quedarme en mi casa. Aceptó, pero con condiciones: cerraduras nuevas, cámaras de seguridad, línea directa con la comisaría. Ella misma gestionó todo en menos de 48 horas. Esa noche no pegué ojo. Revisaba correos, carpetas, pruebas. Sentía que toda mi existencia había sido un expediente mal clasificado, una mentira pulida con esmero. 2 días después, Laura me llamó con voz tensa. Lara, escúchame sin asustarte. Al intentar notificar a Chloe, descubrimos algo en los registros públicos que nadie había visto antes. Silencio. Hace 7 años la investigaron en otro estado por un incendio. No la condenaron, pero el informe pericial fue demoledor. El fuego comenzó en el dormitorio de una pareja que acababa de dejarla. No hubo cámaras, no hubo testigos, solo indicios y un supuesto historial de inestabilidad emocional. La soltaron. Colgué y fui al baño. Me miré al espejo, cara más delgada, ojeras profundas, la cicatriz aún fresca en la mejilla izquierda. No me reconocía, pero por primera vez no sentí vergüenza. Sentí una rabia fría y clarísima. Chloe no solo me odiaba. Chloe ya lo había hecho antes y Owen le había abierto la puerta para repetirlo. El vídeo llevaba apenas 6 horas dando vueltas en redes cuando supe que lo habían visto. No lo subí yo. Alguien lo filtró desde los foros donde todavía diseccionaban el incendio segundo a segundo. No era completo, solo fragmentos suficientes para que el mundo se partiera otra vez, entre quienes me llamaban loca y quienes empezaban a preguntarse qué demonios hacía Chloe dentro de mi casa antes de que todo ardiera. Al día siguiente llegó su respuesta. Ella sentada en una habitación blanca de hospital, piel perfecta, ojos verdes llorosos, pelo rubio recogido con mimo. Parecía una muñeca rota. Al fondo, una bandeja con tacitas. Siempre la cuidaban mejor. No quería hablar por respeto a Lara, dijo con voz temblorosa y calculada. Pero tengo miedo. La misma mujer que había recorrido mi casa con la calma de un cirujano. Lara está enferma. La conozco desde antes de que se casara. Tuvo episodios, celos, obsesión. Me acusó de cosas que no eran ciertas. Hasta me amenazó con hacer algo horrible si no desaparecía. Sollozo perfectamente ensayado. Yo solo fui porque Owen estaba preocupado. Si el vídeo muestra otra cosa, es porque alguien lo manipuló. Solo quiero paz y que ella reciba ayuda. Lágrima final. Corte. Mi móvil no paró de vibrar. Insultos, amenazas y, peor aún, dudas. ¿Y si fue un brote? ¿Y si se hizo daño ella misma? Laura apareció en casa con traje gris oscuro y el pelo recogido como si fuera a la guerra. No podemos dejar que ella maneje la historia. Necesitamos contraatacar con precisión. Me pasó una tablet, fotogramas ampliados del vídeo. En uno, Chloe miraba directamente a la cámara oculta sin sorpresa, como si la conociera. Fecha y hora incrustadas en servidor. Imposible falsificar sin acceso interno, explicó. Luego deslizó otra captura. Mensajes entre Owen y ella. Él: que no quede rastro. Usa algo inflamable. Yo me ocupo del resto. Me faltó el aire. Esto lo obtuvimos hoy vía peritaje judicial. El juez ya lo tiene. Acaban de aprobar la cautelar contra Owen. Alivio y pánico al mismo tiempo. Hay más, bajó la voz. Chloe declarará bajo juramento en una semana. Y mentirá, dije. Sí, pero tenemos los mensajes, el vídeo y un nuevo testigo. Un bombero de su propio equipo. Jura que la vio entrar con una lata metálica y que Owen le ordenó callarse. Esa noche, entre cientos de notificaciones, una destacó de número desconocido. Sé qué pasó. No estás loca. Yo lo vi todo. Hablaremos cuando estés lista. No era esperanza todavía, pero era algo parecido a volver a respirar. A las 3 de la mañana me despertaron sirenas lejanas. Por un segundo creí que era otra pesadilla, pero el resplandor naranja al fondo del barrio era real. Otro incendio. Por la mañana las noticias locales. Fuego arrasa tienda de materiales. Presunto fallo eléctrico. Pero una cámara privada captó a los bomberos rompiendo la ventana equivocada, cortando la manguera principal por accidente. El edificio se derrumbó. A las 10:37 sonó Laura. ¿Lo estás viendo? Sí. Un denunciante anónimo entregó audios del cuartel. Owen y 2 compañeros diciendo literalmente: dejad que arda. Mejor sin testigos. Me senté en la cama. El denunciante quiere verte. Dice que ya lo conoces. Lo encontré en el parking del centro comunitario. Uniforme de bombero, pero sin chaqueta. Moreno, poco más de 30. Pelo corto y barba de 3 días. Alto. En otra vida quizá me habría parecido guapo. Ahora solo quería respuestas. Me llamo Darío. Estuve en tu casa el día del incendio. Asentí. Lo recordaba. Había sido uno de los que miraron sin moverse. ¿Vienes a pedir perdón? Bajó la vista. Vengo a decir la verdad. Sacó un pendrive y lo sostuvo como si quemara. Esto es del sistema interno. No debería tenerlo, pero tú nunca mentiste y todos lo sabíamos. ¿Por qué ahora? Porque anoche Owen dijo que se caiga todo, que aprendan. Y uno de los chicos casi muere. Ya no puedo más. Lo cogí con dedos temblorosos. ¿Te amenazará? Seguro. Pero no tengo hijos. No tengo nada que perder. Lo miré a los ojos y vi vergüenza pura. Laura recibió el pendrive como si fuera dinamita. Esto lo cambia todo. Si la cadena de mando está implicada, no vamos solo contra Owen. Vamos contra toda la estación. Mientras ella coordinaba con una periodista la filtración controlada, apareció la noticia. Investigación interna al Escuadrón 12. Palabras suaves, pero la grieta ya era irreversible. Esa tarde llegó otro mensaje de Darío. No estás sola. Me sorprendí sonriendo, no por él,
sino porque por primera vez alguien lo decía y yo le creía. No quería hacerlo, de verdad que no. Pero Laura fue tajante. Si no cuentas tú tu historia, la contarán otros y la contarán mal. Así que ahí estaba, frente a la cámara del móvil en la mesa de mi cocina, con las manos sudando y el corazón aporreándome el pecho. El fondo era blanco puro, sin imágenes, sin ruido, solamente yo, mi voz y unas cuantas verdades que nadie tenía ganas de escuchar. Me llamo Alara Thorne. Comencé mirándome fijamente a los ojos a través de la pantalla. Y no estoy loca. No fue un video extenso. Laura me ayudó a redactarlo. Solo datos concretos. Las grabaciones de las cámaras donde se veía a Chloe entrando en mi casa, los historiales clínicos del hospital, la denuncia admitida a trámite, el audio recuperado en que Owen decía que se caiga, que aprendan la lección, mi cesárea de emergencia, la muerte de mi bebé, todo respaldado, todo dentro de la ley. Hablé en voz baja, sin derramar una lágrima. No buscaba lástima, buscaba que se entendiera. Fui víctima de violencia psicológica, negligencia médica, acoso en redes y difamación institucional, pero no lograron silenciarme entonces, ni lo lograrán ahora. Apagué la grabación, se la pasé a Laura, y ella se la envió a una periodista en la que confiábamos de verdad. Se llamaba Camila Fenn, poco más de 40 años, piel aceitunada, melena rizada, voz grave y ronca. Tenía fama de no venderse nunca. Lo sacamos esta noche a las 8, dijo Camila. Ya tengo el texto listo para acompañarlo. Vamos a destapar todo, pero prepárate. Los trolls van a venir con más fuerza que nunca. No hubo que esperar mucho. A las 20:04 ya era tendencia en todo el país. Yo sí le creo a Alara. A las 20:37 el hospital sacó un comunicado diciendo que revisaban los protocolos de atención con perspectiva de género. A las 21:15 el jefe de bomberos quedó suspendido y a las 22:02 me llegó un mensaje privado a mi nuevo número. Era Chloe. ¿Feliz ahora? No contesté. Laura me lo tenía terminantemente prohibido, pero se me puso la piel de gallina solo de imaginarla viendo el video. Para ella, yo acababa de arruinarle su segundo intento de convertirse en la víctima heroica rescatada por su príncipe. Pero lo peor llegó a las 22:45. Un correo sin remitente, una sola frase, no lo hizo sola, y un archivo adjunto. Lo abrí con el corazón en la garganta. Era una captura del sistema interno del hospital. Chloe en una camilla, riéndose a carcajadas. Owen a su lado, sosteniendo el móvil. Los dos mirando la pantalla como si vieran el mejor chiste del mundo. La fecha, 3 horas después de mi cirugía. Mientras yo me desangraba en quirófano, ellos se reían. Laura mandó la imagen a un perito informático forense. Era auténtica. Se sentían tan intocables que ni se molestaron en borrarla. Esto es dinamita, susurró Camila. Lo publicamos también, pero quiero más. Me miró fijamente. ¿Te atreves a una entrevista en directo? El aire se me quedó atrapado en los pulmones. Laura aguardó mi respuesta sin decir palabra. Tenía miedo, claro que lo tenía. Pero también estaba cansada de esconderme, de bajar la mirada, de quedarme callada mientras otros contaban mi historia por mí. Sí, respondí con la voz temblando, pero decidida. Estoy lista. La entrevista salió al aire 2 días después. Camila me trató con un respeto que casi dolía. No me cortó ni una vez. Me dejó llorar cuando se me rompió la voz al hablar del bebé, y me dio tiempo para respirar antes de continuar. Hablé de todo, del maltrato, del incendio, de la indiferencia. Puse nombres y apellidos. No insulté, no exageré, solo relaté, y con eso bastó. Al terminar, los comentarios se contaban por miles. Algunos seguían odiándome, por supuesto, pero la mayoría me creía. Y no solo eso, me pedían perdón. El móvil de Laura no dejó de sonar. Abogados de derechos humanos, reporteros de investigación, gente común, testimonios de otras mujeres que habían sido ignoradas por médicos, burladas por policías, silenciadas por instituciones. No sabía si todo aquello me curaba, pero sí tenía claro una cosa. Ya no estaba sola. Nunca más lo estaría. Y entonces, como si el universo estuviera escuchando, llegó otro mensaje de Darío. ¿Café mañana? Sin formalidad. Solo quiero saber cómo estás. Miré la pantalla, dudé un segundo y escribí. A las 10 me viene bien. Por primera vez no pensé en Owen al responderle a otro hombre. Pensé en mí, en lo que merecía. Y lo que merecía no era miedo, era un café. A las 10 en punto estaba sentada en la terraza de una cafetería pequeña, con vista a una avenida donde pasaban más perros que coches. Llevaba un jersey de lana gris claro, uno de los pocos que me quedaban. Me había soltado el pelo por primera vez en semanas. Caía suelto sobre mis hombros, sin esfuerzo, sin esconderme. Darío llegó caminando rápido, sin uniforme, vaqueros oscuros, camiseta blanca, chaqueta negra. Era más joven de lo que recordaba, quizá 32, sin barba, solo sombra en la mandíbula, ojeras profundas. Pero tenía algo que no había visto en ningún hombre desde que todo empezó, respeto de verdad. Se paró a 1 metro, preguntándome con la mirada si podía sentarse. Gracias por venir, dije. Gracias por contestar, respondió con una sonrisa cuidadosa. Pedimos café. Al principio hablamos de tonterías, el tiempo, lo rico que estaba el pan de la casa, cómo la prensa había acorralado la comisaría y el hospital como moscas sobre carne podrida. Luego, sin aviso, dejó la taza en la mesa y me miró directo a los ojos. Chloe apareció esta mañana en la estación. Mi estómago
se encogió. ¿Qué quería? A Owen, gritó, lloró, lo culpó de todo y después pidió hablar con un abogado. ¿Está detenida? No oficialmente, pero la policía estaba allí y no se fue sola. Saqué el móvil y abrí el grupo que Laura había creado con Camila y el equipo jurídico. Ya lo sabían todo. Está negociando declarar contra Owen a cambio de una condena menor. No pensé que se vendiera tan rápido, dije. Darío negó con la cabeza. No se vendió. Se dio cuenta de que Owen la iba a dejar tirada. Él pensaba escapar. Tenía billetes a Canadá. Casi me ahogo con el café. ¿Para cuándo? Mañana. El plan era desaparecer antes del juicio, pero lo pillaron hoy en el aeropuerto. Me quedé muda. El mundo había seguido girando sin mí. Las piezas encajaban. Las caretas caían. Entonces, ¿los dos están atrapados? Sí, pero Chloe está colaborando. Lo grabó a escondidas. Audios, confesiones. Planearon hacerme pasar por loca desde el minuto 1. Decidieron lo del embarazo, lo del incendio, todo. No sabía si reír o llorar. ¿Y tú? Le pregunté mirándolo fijo. ¿Tú estás bien? Se tensó. Dudó. No lo sé. Presenté la denuncia. Di mi declaración. Me apartaron temporalmente del servicio. Me acusan de haber callado demasiado. Asentí. Callaste, sí, pero ahora hablaste. Me miró con algo que era gratitud y culpa a la vez. Lo dejé tenerlo. ¿Y tú? Preguntó bajito. ¿Cómo duermes ahora? Un poco mejor, dije. Y cuando sueño, ya no es fuego. A veces sueño con viento. Esa misma tarde Laura me llamó desde los juzgados. Ya es oficial, dijo. Owen está procesado por tentativa de homicidio agravado, coacciones y maltrato psicológico continuado. Chloe en prisión preventiva como cómplice. Me dejé caer al suelo del pasillo de casa. Teléfono aún en la oreja. Parquet frío contra las piernas. Espalda contra la pared. ¿Ya está? Pregunté. Es el principio del final, respondió. Pero sí, la justicia se mueve. Y tú sigues de pie. Colgué. Cerré los ojos. Me abracé las rodillas y me quedé allí unos minutos, solo escuchando mi propia respiración. No había ganado todavía, pero por primera vez en mucho tiempo tampoco estaba perdiendo. Y con eso, por ahora, me bastaba. La primera vez que vi mi cicatriz no fue frente a un espejo, fue en una foto clínica. La enfermera me entregó el sobre sin mirarme a los ojos. Dentro, un informe helado, líneas, medidas, un mapa gris de mi abdomen, el corte, la herida, el daño irreversible. Leí 3 veces la misma frase: rotura uterina permanente, esterilidad definitiva. No lloré. Guardé el sobre en el bolso y salí del hospital caminando sin rumbo. Abrigo bien cerrado, aunque el día era tibio. Era otoño. Las hojas secas crujían bajo mis zapatos como huesos rotos. Laura me había conseguido plaza en un centro de recuperación integral. Cuerpo, mente, emociones. Acepté ir, no para curarme, solo para comprobar qué partes de mí seguían vivas. El lugar era cálido, paredes claras, sillones bajos. Olía a lavanda y a madera recién barnizada. Me recibió Marina, la terapeuta, 50 y tantos, pelo entrecano recogido en trenza, piel morena, manos suaves. No estás obligada a perdonar a nadie. Dijo nada más sentarse frente a mí, solo a darte tiempo. La primera semana apenas hablé. Escuché a otras mujeres, otras historias. Algunas más duras, algunas iguales, todas con algo roto por dentro y todas con derecho a estar allí. Un día, haciendo ejercicios de movilidad frente al espejo, me vi entera por primera vez desde el incendio. No solo la cicatriz, vi hombros hundidos, espalda tensa, ojeras profundas, pero también vi que seguía de pie, y eso ya era mucho. Darío me escribía cada 2 o 3 días, a veces solo un buen día, otras una foto absurda de su gato durmiendo en posturas imposibles. No me apuraba, no me pedía nada, simplemente estaba. Un martes por la tarde, apareció en el centro con una caja de infusiones y un cuaderno de tapa dura. Para que escribas si te nace, dijo tendiéndomelo. A veces ayuda. Lo miré. La barba le había crecido un poco más, desordenada pero suave. Sus ojos oscuros parecían un lugar seguro. Gracias, murmuré. No sé qué poner. Pon lo que no pudiste decir. Esa noche abrí el cuaderno. No escribí nada. Solo pasé los dedos por las páginas en blanco, como esperando que las palabras salieran solas. No salieron, pero el silencio pesaba menos. Camila, la periodista, volvió a escribirme. Su reportaje, una periodista me contactó. Iba a emitir un reportaje especial en la cadena nacional, dividido en 3 capítulos, y deseaba que yo formara parte. Acepté, pero con una única exigencia: nada de compadecerme, nada de presentarme como víctima indefensa. Si iban a narrar mi vida, que la contaran completa, con mis fallos incluidos. Me lo juró. Rodamos la entrevista en el mismo centro terapéutico, sentada en el sillón donde Marina solía escucharme. Hablé del hospital, de cómo minimizaron mi sufrimiento tratándolo como un capricho, de los mensajes crueles, las risas a mis espaldas, la frialdad absoluta. Esta vez no derramé ni una lágrima. El reportaje se emitió un domingo por la noche y provocó un auténtico seísmo. La directora del hospital ofreció disculpas públicas. Apartaron a 2 médicos de sus puestos. El colegio de médicos abrió expediente. Al día siguiente me citaron a una reunión. Queremos proponerle una indemnización, dijo un letrado del centro. Traje oscuro sin corbata. Unos 40 años, cara de no haber dormido. Lo escuché sin interrumpir. Luego lo miré fijo y respondí: no quiero su dinero para callar. Lo quiero para poder comenzar otra vez. Firmé los papeles, cerré la carpeta y me marché. Esa misma noche,
Darío me esperaba a la puerta del centro. No pronunció palabra, simplemente abrió los brazos y por primera vez me dejé abrazar. Apoyé la cabeza en su pecho, sentí su calor, sus manos firmes en mi espalda. No era una salvación ni un sustituto, era solo alguien que seguía ahí. Y cuando él preguntó, ¿y ahora? Contesté, ahora seguimos, y sonreí de verdad, porque lo decía en serio. El juzgado olía a madera antigua y a aire acondicionado reciclado. Todo parecía excesivamente pulcro, como si el tiempo se hubiera detenido entre aquellas paredes, aunque para mí cada minuto pesaba toneladas. Laura avanzaba a mi lado con paso decidido, blazer azul marino, moño perfecto, la seguridad de quien sabe que la razón está de su parte. Yo llevaba un vestido negro sencillo y cero maquillaje. No quería aparentar nada que no fuera lo que era. Una mujer que había sobrevivido. Nos sentamos en la segunda fila. La sala aún estaba medio vacía. Darío ya ocupaba su sitio unas bancas más adelante. Cruzamos una mirada breve pero cálida. No hacían falta palabras. 15 minutos después entró Owen, esposado. Me impactó verlo, más flaco, barba descuidada, ojos hundidos, vestido con el mono naranja carcelario. Por primera vez no parecía el héroe intocable de los telediarios. Parecía un hombre cualquiera, destrozado por sus propias mentiras. A su lado, su abogado joven, traje caro, gesto altivo. Ni siquiera nos miraron. Chloe declarará por videoconferencia, murmuró Laura. Está bajo protección. El juez, un hombre alto, canoso, de unos 60 años, entró sin aspavientos y dio comienzo a la vista con voz serena pero firme. Prohibidas las cámaras. Solo prensa escrita. Nada de circo, solo hechos. La fiscalía enumeró los cargos. Tentativa de homicidio agravado, coacciones, negligencia institucional y maltrato psicológico prolongado. Después proyectaron las pruebas, mensajes, audios, el vídeo de Chloe entrando en mi casa, fotos de mis heridas, el informe médico. Mi cuerpo temblaba al ver aquellas imágenes en la pantalla grande, pero me obligué a mantener la mirada. Luego llegó el turno de Chloe. Su rostro apareció en la pantalla desde una sala gris. Estaba distinta, menos maquillaje, más humana. Habló con voz apagada. Explicó cómo Owen la había manipulado para desprestigiarme, cómo la convenció de irrumpir en mi domicilio y montar la escena, cómo había orquestado cada paso para hacerme parecer loca. Yo acepté, admitió. Nadie me obligó. Él me juró que solo la íbamos a asustar, que no le pasaría nada grave a Alara. Todo se descontroló. Era la primera vez que la oía hablar sin máscara y dolía, no porque quisiera perdonarla, sino porque comprendí que parte de su odio nacía de su propia ruina. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó la fiscal. Chloe bajó la vista. Porque nunca logré superarla. Tras su declaración, el silencio fue tan denso que casi se podía cortar. La defensa intentó justificar a Owen alegando estrés y traición sentimental, pero las pruebas eran aplastantes. Me llamaron a declarar. Caminé hasta el estrado con el corazón golpeándome las costillas. Juré decir la verdad y la dije, día a día, detalle a detalle, sin adornos innecesarios. Los hechos ya eran bastante atroces. Hablé del instante en que supe que algo fallaba, de cómo me fue aislando, de cómo su amor se transformó en control absoluto, de las miradas de desprecio de su equipo, y hablé del incendio, cómo me ignoraron, cómo me empujaron, cómo sangré sola mientras cargaban a Chloe como a una princesa herida. No se oyó ni un carraspeo mientras hablaba. Cuando terminé, el juez asintió y me permitió bajar. Al pasar junto a Owen, lo miré directamente. Él apartó la vista. Esa noche, en casa, con la luz baja y una taza de té entre las manos, repasé todo lo dicho y todo lo que aún guardaba dentro. Sonó el timbre. Era Darío. No preguntó si podía pasar. Simplemente esperó. ¿Estás bien?, dijo sin rodeos. No lo sé, respondí. Pero estoy aquí. Y eso, al menos, era verdad. El día de la sentencia la sala estaba llena, pero no como en las películas. Nada de gritos ni flashes. Solo un silencio tenso, casi sagrado. Laura a mi lado. Darío detrás con la chaqueta al brazo. Nunca faltó a ninguna sesión. Nunca le pregunté por qué. El juez entró a las 9:04. Nos miró a todos antes de hablar. Este tribunal, tras revisar las pruebas y escuchar a los testigos, dicta sentencia. Owen, con traje gris claro y camisa impecable, tenía la mandíbula temblando apenas. El juez leyó con voz firme. Culpable de tentativa de homicidio agravado, maltrato psicológico sistemático y manipulación de testigos. 33 años de prisión, sin libertad condicional durante los primeros 20. Sentí que me quitaban un peso enorme del pecho de una sola vez. El juez continuó. Además, se reconoce la grave negligencia institucional sufrida por la víctima, Alara Thorne, por parte del Cuerpo de Bomberos y del Hospital General. Se ordena la apertura de investigaciones internas. Laura apretó mi mano con fuerza. La apelación de la defensa fue rechazada. Chloe, ausente, había firmado su pacto con la fiscalía. 6 años de arresto domiciliario con brazalete. Al cerrar la vista, el juez hizo algo inesperado. Cerró su carpeta, miró al público y dijo: "Este caso no es solo un juicio, es un espejo, y lo que refleja nos obliga a revisar cada institución que falló". Nadie aplaudió, pero aquel silencio valió más que cualquier ovación. Al salir, el sol caía tibio sobre las escaleras del Palacio de Justicia. No había fotógrafos, solo unos pocos periodistas y una brisa suave. Cerré los ojos y respiré hondo. "Lo conseguiste", dijo Darío acercándose. "Se terminó". "No", corregí.
aquí. Ahora empieza de verdad. Caminamos unas cuantas calles. Me preguntó si quería comer algo. Dije que no, que solo quería llegar a casa, pero le pedí que me acompañara. Ya no sentía que transitaba ese camino en soledad. En el portal me detuve y lo miré. Gracias por no desaparecer, le dije. Gracias por volver, respondió él. Nos abrazamos, no como amantes, como dos personas que habían cruzado el mismo incendio y seguían vivas. Esa noche dormí del tirón, sin pastillas. Al despertar, el peso del juicio ya no estaba, solo quedaba el vacío de lo cerrado y una ligereza extraña al darme cuenta de que todavía tenía vida por delante. La casa que alquilé quedaba apartada de todo, sin autobuses cercanos, sin supermercados a la vuelta, solo un parque, una cafetería pequeña y calles llenas de árboles. Los vecinos no sabían quién era. Me saludaban por educación, sin curiosidad. Me llamaban la chica nueva del fondo. Y por primera vez me gustaba ser nadie. Me empadroné con mi segundo apellido. No huía. Solo quería empezar desde otro lugar. Ya no era la mujer del capitán ni la protagonista del escándalo. Ahora era simplemente Lara Méndez. Sonaba más ligero, más mío. La indemnización del hospital me permitió pagar un año de alquiler y poner en marcha el proyecto que Laura me había propuesto. Una consultoría de seguridad para mujeres en situación de riesgo. Aún no era una ONG, pero ya tenía forma. El primer taller lo di en un local comunitario alquilado. Vinieron 5 mujeres. Apenas hablaban. Yo tampoco. Les enseñé a detectar patrones de aislamiento, a guardar pruebas sin ser descubiertas, a proteger sus móviles. Cada frase era una cicatriz convertida en herramienta. Al terminar, una chica de unos 20 años, pelo rojo corto y labios partidos, se acercó y preguntó, ¿de verdad pasaste por todo eso? La miré con calma. Sí, pero ya no vivo allí. Ella asintió, como si con eso bastara. Darío venía los fines de semana. Nunca se quedó dormida. No lo busqué. Él tampoco lo sugirió. Pasábamos las noches viendo películas, cosíamos juntos, hablábamos poco del pasado. Una tarde, mientras fregábamos los platos, me dijo, deberías cambiar otra vez de número. ¿Por qué? Me pasó su móvil. Había una nueva avalancha de publicaciones. Cuentas anónimas desenterraban fallos del juicio. Decían que Chloe era inocente, que yo había inventado todo, que fue un montaje feminista para hundir a un hombre decente. Suspiré. Ya no dolía, solo cansaba. No pienso esconderme, respondí. Que digan lo que quieran. Él me miró con esa mezcla de orgullo y cautela que ya sabía interpretar en sus ojos. No estás sola, dijo, y lo decía en serio. Un día abrí el correo y vi un asunto que solo decía, gracias. Era de una desconocida. Contaba que su novio la vigilaba, que no la dejaba salir sola, que ella misma se creía loca hasta que vio aquella entrevista mía antigua, la que apenas hablaba, donde solo repetía, si estás leyendo esto y piensas que nadie te creerá, yo sí te creo. Ella había hecho la maleta y se había marchado. Estaba a salvo. Me quedé callada un rato largo. Luego le contesté, estoy orgullosa de ti. Sigue adelante. No mires atrás, ya no eres la que eras. Cerré el portátil, salí a caminar al parque. Las hojas empezaban a teñirse de oro. Me senté en un banco, me quité los zapatos, apoyé los pies en el césped, y por primera vez desde todo aquello, no pensé en Owen, ni en Chloe, ni en llamas, ni en sangre. Solo pensé en mí. Esa noche Darío llegó con una plantita en una maceta blanca. No es gran cosa, dijo, pero pensé que te vendría bien cuidar algo. Le sonreí. Toqué la tierra con la punta de los dedos. ¿Sabes cómo se llama? Luz, contestó. Me quedé helada. Nunca se lo había contado a nadie. Era el nombre que habíamos elegido para la bebé que no nació. Y ahí entendí que él sí me había escuchado. Incluso cuando callaba, lo abracé, no con la desesperación de quien se agarra, sino con la calma de quien decide quedarse. Lo supe al despertar. Hoy era el día, no porque lo dijera ningún calendario, sino porque lo sentía en los huesos, como un vacío viejo que ya sabía llevar sin ruido. Había pasado un año exacto desde la operación, desde el incendio, desde el llanto que nunca oí. Fui al vivero del barrio, uno pequeño escondido entre 2 calles grandes, regentado por una señora mayor de piel quemada por el sol y pelo blanco recogido con un pañuelo. Me ayudó a escoger el árbol. Este florece en primavera, dijo señalando un jacarandá joven, de tronco fino y ramas tiernas. Es fuerte, pero al principio hay que mimarlo, como todo lo que vale la pena. Lo llevé en el asiento trasero como si transportara cristal. Darío me esperaba en el parque, en nuestro banco de siempre. No preguntó nada, solo me ayudó a cavar. No éramos novios todavía. Éramos algo más hondo, un refugio donde recordar no dolía. Plantamos el árbol junto a un sendero tranquilo por donde pasan niños en bici y abuelos con perros. No quería un rincón triste. Quería que creciera entre risas y hojas caídas. Preparé una placa pequeña de metal plateado, sin fechas ni apellidos, solo un nombre, Luz, y debajo una frase corta, viviste lo suficiente para salvarme. La enterré yo misma, de rodillas, apretándola contra la tierra húmeda. Olía a nuevo, a vida que espera. Saqué la carta que había escrito la noche anterior en la libreta que Darío me regaló. La leí en voz baja. Hola, mi amor. No sé cuánto tiempo estuviste dentro de mí. No sé si llegaste a oír mi voz, pero necesito que sepas esto. Te quise antes de saber que existías. Te soñé, te protegí. Y cuando te perdí, me partí en 2. Me temblaba la voz, pero seguí. No fue culpa tuya, ni mía. Fue la oscuridad de otros. Pero tú eras luz y lo sigues siendo. Doblé el papel, lo quemé con un mechero. Las cenizas cayeron entre las raíces.
veces. Gracias por elegirme, susurré. Me quedé ahí un rato, sin rezar, sin pedir señales, solo escuchando el viento mover las copas y sintiendo que algo, por fin, se cerraba. De vuelta en casa, Darío hizo arroz con verduras y puso música suave. Nos sentamos en el suelo con los platos sobre cojines, como quien celebra un adiós improvisado. ¿Te sientes más ligera?, preguntó. No contesté enseguida. Me siento más completa. Él asintió, sin necesitar que explicara más. Antes de dormir, me miré al espejo. Los ojos seguían cansados, pero ya no estaban huecos. La cicatriz seguía ahí, pero ya no era herida de guerra. Era costura, punto y aparte. Me acosté con la ventana abierta. Entraba aire fresco de la noche. Desde la cama veía el reflejo de la luna en las hojas del árbol del vecino. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, soñé con ella. Una niña corriendo bajo un jacarandá lleno de flores lilas, y su risa como un hilo de luz que nunca se apaga.